Muchas veces de repente yo me meto en las patas de los caballos, como se dice, pero en algún momento, como sabía que yo tenía la predicación hoy día, entonces muchas de las cosas que tienen que ver con Israel también, pero no me quiero meter en política, pero de todas maneras, siempre estamos pensando y viendo lo que está pasando con el pueblo de Israel. Y a través de los años, estudiando la palabra, lo que está escrito en la Biblia, y vemos a un Israel que es el pueblo elegido por Dios, y durante tantos años Israel sigue ahí, pero en una marcha que de repente nos aterroriza, y en lo cual no estamos acostumbrados tampoco. Gracias, un millón. No estamos acostumbrados a este tipo de cosas, especialmente tan abiertos, donde vemos a un Israel sin miramientos, sencillamente destruyendo absolutamente todo. Bueno, el pueblo judío siempre ha sido así, y va a seguir siendo así. Nosotros, si realmente estudiamos la palabra de Dios y vemos lo que pasa con el pueblo de Israel, en el año 70 es sencillamente esparcido por la tierra, y no hasta el año 2000, no, 1947, Israel vuelve a la tierra prometida. Y durante todos esos años, uno diría, si el día de mañana, por ejemplo, Brasil nos conquistara todo Sudamérica, yo creo que después de 50, 100 o 150 años estamos todos hablando en portugués. Pero no es así con el pueblo de Israel. Israel sencillamente por cientos, o sea, miles de años, sencillamente fue esparcido por todas las fases de la tierra, en lugares como Rusia, por ejemplo, Estados Unidos y muchos otros. Y vemos a un Israel ahí sentado sencillamente con sus ideas. Ellos son el pueblo elegido de Dios, y eso no va a cambiar. Ahora, lógicamente yo no estoy hablando de una cosa nomás que hemos estado viviendo estos días y que realmente nos conmueve. Y la frialdad que uno dice del pueblo de Israel, sencillamente va y disparan y disparan y disparan y disparan, y eso no va a terminar. Y hay tremendos peligros ahí con un Irán próximo a una bomba atómica, pero Israel también la tiene. Ya se sabe que eso también la tiene, y es de esperar que una cosa así no vaya a suceder. Así que tenemos que tener una oración, no solamente por el pueblo de Israel, sino que todo lo que rodea esto, porque no hay que mirarlo menos. Puede ser tremendamente peligroso. Así que tengámoslo siempre en nuestra oración. Y cuando estamos en la televisión viendo estas cosas, hay que bendecir y bendecir por qué están sucediendo esto. Son lo que la gente tiene, este odio contra el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido de Dios. Sencillamente, quien sabe, eso nunca va a terminar. Porque yo he visto ese odio también en gente de habla hispana. O sea, no tenemos nada que ver con el pueblo judío, o no somos vecinos de ellos, pero también ese odio existe. Pero nosotros tenemos que amar al pueblo de Israel sí o sí. Eso no tiene nada que ver con lo que está preparado acá, por si acaso. Así que, pero de todas maneras no podemos dejar de mencionarlo. Tenía la idea de buscar algo con respecto a lo que dice la Biblia en algunos pasajes. ¿Y por qué? Porque me llamó la tremenda atención el, ah, a Moisés cuando él está orando, después que escuchamos a nuestro hermano leer la palabra. Tengo que ponerme los otros anteojos ahora, porque tengo de lectura y es todo un complejo esta cosa. Y quiero mencionar a lo que dice en números 10, estábamos, en número 11, ¿no? No, número 11. Sí, y vemos ahí del versículo 5 ese, ¿no? Donde está Moisés hablando y está indignado con Dios. Está indignado con Dios. Entonces, uno ve que Moisés, digamos, saca al pueblo judío de Egipto y comienza la caminata hacia Jerusalén justamente, pero aquí vemos a Moisés tremendamente enojado y con Dios. Y por eso me llamó la atención de este pasaje y dije, bueno, no lo voy a cambiar porque sencillamente aquí hay un mensaje que sencillamente Moisés estaba faltando y estaba indignado con Dios. Después de eso, después ustedes siguen leyendo, sencillamente él va a entender lo que Dios le está hablando
y sencillamente viene la calma. Pero esto de que está enojado con Dios mismo no es una cosa normal y que tampoco debe estar en nuestro vocabulario. Pero después se salta, después de leer eso, yo dije, con qué voy a poner esta cosa? Pero ahí voy al Salmo 42, y es un Salmo 42, pero maravilloso, que se cree que es ¿cómo se llama? No es de Moisés, pero bueno, de David, de David, a eso me refería. Que es justamente el Salmo 42, aunque dice, mi alma tiene sed de Dios, al músico principal, masquil de los hijos de Coré, pero se cree que igual fue David el que escribe este libro, este Salmo, que es el número 42. Así que eso, y voy a dar las gracias y vamos a orar por la palabra de Dios y que entre a nosotros y que sea de bendición en cada una de las cosas que la cual vamos a ver hoy día. Así que Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos, Señor, queremos realmente regocijarnos en las cosas que tú tienes preparadas para nosotros y que sea una linda cosa que no olvidemos tampoco y que la usemos todo tiempo, en todo momento. Y como tengo este título que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te pedimos, Señor, que tú intervengas hoy día en cada uno de nosotros para escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, ¿Por qué te debates, oh alma mía? De repente yo me metí en las patas de los caballos porque uno va a preparar algo y lo prepara un poco a la pinta de uno y busca en la Biblia si qué es lo que uno quiere traer de mensaje, pero de repente vemos a un Moisés enojado con Dios ahí y después vemos acá un salmo que aparentemente es de David y sencillamente se busca una cosa de una relación de Dios con el hombre. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo nos alejamos de Dios, más a la idea nuestra, lo que pasó con Moisés, y también con un David que sencillamente un hombre arrepentido por las cosas que los que deben saber, lo que hizo David, que no fue de lo más hermoso, pero también vemos a un David sencillamente arrepentido y totalmente cambiado. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates significa afligido o quebrantado? Y eso me llamó la atención de Moisés, pero aquí también vemos a un David que sencillamente afligido y quebrantado. Sencillamente, ¿por qué uno puede estar afligido? O sea, algo está sucediendo en tu vida que te está alterando, que te está, digamos, llevando incluso lejos de Dios y enojos con Dios y nos olvidamos que realmente Dios está preocupado de cada cosa que nosotros hacemos y pensamos. Así que yo siempre veo este asunto de levantar el brazo, ¿no es cierto? Y les he contado la historia 1000 veces, pero de repente así el levantar el brazo así, no es que realmente esté haciendo algo raro, pero realmente es mi alma, que tenemos que pensar que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Somos creyentes, somos cuerpo y alma. Como les decía, el brazo funciona según el alma le dice, pero también tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esa es la parte divina que nos lleva por buenos caminos, los cuales nosotros supuestamente debemos seguir, pero de repente se nos olvidan las cosas. Entonces, quiero justamente decir esto, que la palabra alma aparece 6 veces en este salmo. Por lo tanto, este será el tema dominante, el alma, o sea, uno. En este caso, yo, Willy, yo soy alma. Aquí hay un montón más de almas, cada una son bendecidas. Porque sencillamente cuando nos damos cuenta que el alma de uno está viviendo en este cuerpo, sencillamente está siendo bendecida por Dios. Y Dios mismo tiene una relación con cada uno de nosotros. No con mi cuerpo, sino que con mi alma. Y no con el Espíritu Santo, sino con mi alma. El Espíritu Santo es mi guardián. Y cuando me salgo del camino, me llama la atención, por supuesto. Cuando me enojo con alguien, aunque tenga la otra persona, yo no tenga la razón o alguien me tire el auto encima, todo ese tipo de cosas así. Sencillamente mi enojo, sencillamente surge, y ese es mi alma enojado. Y de repente me dice, oye, Willy, tú también vas sobre 100 kilómetros por hora y por el estilo. Entonces,
La palabra alma aparece 6 veces en este salmo, por lo tanto, este será el tema dominante, como les decía. ¿Y por qué? Porque sencillamente se está refiriendo a cada uno de nosotros. O sea, 6 veces en este salmo. Referencia a una persona. Y esta persona no es el cuerpo, sino que uno mismo. Así que noten que el salmista le hace 2 preguntas a su alma que están en los versículos 5 y 9. Y el versículo 5 dice, ¿por qué te abatas, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Es tan lindo esto. Porque, ¿y por qué se los digo? Porque, ¿por qué te abates, oh alma mía? Alma soy yo, ¿no? Entonces, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me distraigo? ¿Por qué me alejo de Dios? Sencillamente, cuando Dios mismo está en mí, el Espíritu Santo de Dios está en mí, entonces dice, espera en Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer constantemente. Nos olvidamos que sencillamente Dios mismo envió al Espíritu Santo, que es Dios mismo, Dios en tres, ¿no es cierto? Tenemos Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo funcionando. Así que dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Nosotros tenemos que alabar a Dios. Hoy día, digamos, lo que estábamos cantando, lo que estábamos viendo ahí en la pantalla, era tan hermoso y sencillamente estábamos nada menos que alabando a Dios. Y es hermoso eso. Y el otro que está en el versículo 9, diré a Dios, dice, roca mía, porque te has olvidado de mí. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Porque muchas veces nosotros tenemos el enemigo, personas, muchas veces el vecino de la casa no me cae bien, o alguien en el trabajo, o tantas cosas que sencillamente me alejo de Dios porque me pongo en la parte humana mía, mi alma no está funcionando como Dios quiere, y sencillamente hago todas estas cosas raras, y sencillamente debo decir que diré a Dios, roca mía, porque te has olvidado de mí, porque sencillamente no es que Dios se haya olvidado de mí, sencillamente es al revés. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Son pasajes hermosísimos que están involucrados en este mensaje de hoy día. Así que noten que el salmista hace 2 preguntas en el alma, el versículo 5 y 9 que yo les indiqué ahora, para indicarnos que nadie es inmune a estos momentos que sacuden las cosas internas. Los hombres que más cerca caminaron con Dios no escaparon a esta pregunta. Moisés considerado entre los hombres más grandes, y nosotros que haya tenido la tierra. Moisés sacó al pueblo, de ustedes todos conocen la historia, el desierto y todas esas cosas que haya tenido, le preguntó a Dios y le hizo esta pregunta y que realmente era algo que no tenía nada que ver. O sea, Moisés se alejó momentos de Dios, Dios le llamó la atención, fue un poco porfiado y lo tuvo que enderezar, pero muchas veces Moisés no hizo lo que correspondía, tal como nosotros muchas veces también lo hacemos. La carga de dirigir una congregación tan grande y tan llena de quejas y murmuraciones le agobió de tal manera que quiso tirar la toalla. Eso es lo que le pasó a nuestro varón ahí en el desierto, sacando al pueblo judío de Egipto. Así que el hombre que mató 400 profetas de Baal en el monte de Carmelo, estoy haciendo referencia, y quien huyendo de la malvada Jezabel no escapó a esa pregunta, porque al mismo tiempo se estaba cuenta que otras personas hacían cosas malas y muchas veces fueron castigados, pero en otras ocasiones no. Y tenemos a un Moisés que de repente también se nos salió del camino. Después de un día de camino y tirado debajo de un enebro, se hizo la misma pregunta Job. También nosotros sabemos un Job que fue puesto a prueba por Satanás mismo. Y Dios lo dejó que esto sucediera. Y Job sencillamente fue extraordinario lo que él sobrevivió con todo el ataque del enemigo y sencillamente él estuvo en los caminos del Señor. No se desvió de él hasta el último minuto. Fue extraordinario. ¿Podremos hacer una cosa así nosotros? Yo creo que en este momento cuando estamos todos sentados, todos decimos, ¡sí! Pero salimos de esa puerta y la cosa se empieza a poner media oscura. Yo generalmente le digo a la higiene, en vez de decir oscura, es oscura porque realmente está mal la cosa. Entonces Job, el hombre más santo de la antigüedad, y después de haber sufrido hasta el extremo por algo que no sabía,
dijo, ¿hasta cuándo? Nadie escapa a estos momentos de perturbación del alma. Él no habría podido esperar más, pero sencillamente él salió adelante, porque sencillamente él creyó en Dios y sencillamente venció a Satanás mismo. Y muchas veces nosotros somos realmente llevados por Satanás y de repente no nos damos cuenta. Y realmente muchas veces Satanás nos vence a nosotros. Pero tenemos un Espíritu Santo en nosotros que está habitando y que tenemos una defensa. Pero necesitamos también de Dios para que nos guíe. La pérdida de un trabajo, un accidente, un eventual divorcio, muerte de un ser querido, etc., nos lleva a la pregunta de hoy, ¿esto nos lleva a un abatimiento del alma? O sea, sencillamente nuestra alma, acordémonos que el alma, en este caso Willy, cada uno de sus nombres, ¿no es cierto? Somos las personas que estamos relacionados con Dios o con el Espíritu Santo. No así el cuerpo, pongámoslo de esa manera. Entonces, nos lleva un abatimiento del alma. ¿Y por qué sucede esto? El abatimiento del alma es un sentimiento de quebranto, de estar afligido, es un sentimiento de desesperación horrible, de pasividad, de apatía. Cambiamos, no sé por qué, de un minuto a otro. Cuando estamos en la gloria de Dios, constantemente estábamos hoy día sencillamente cantando la gloria de Dios y sencillamente nos dejamos llevar por el enemigo. Así que puede llegar a ser un continuo estado de tristeza, actitud que nos dice que nada está bien o que nada vale la pena. Es como un sentimiento que a nadie le importó, que tú estés sufriendo, que estés pasando las de pico y caco, como que se dice. Y en este salmo vemos a un hombre tocando fondo, profundamente deprimido. Y muchas veces estas cosas no las entendemos, como les decía. Al leer el Salmo pronto descubrimos que este hombre tenía una crisis familiar donde el blanco había sido sus hijos y tenía una crisis de que su gobierno, producto de todo lo anterior, nos hará muy bien estudiar al salmista, en este caso, que se piensa que es David, pero no está el nombre de él ahí, nos hará muy bien estudiar al salmista y su pregunta de buscar el mismo Salmo, una respuesta que nos ayude, en lo que nosotros leímos hoy día. ¿Qué es lo que nos puede dar en lo que leímos? Y esta pregunta se nos revela 3 razones del abatimiento del alma. Cuando tú estás abatido, es quiere decir que tú ahí estás arrastrándote, llorando y diciendo, Señor, ¿dónde estás tú? Yo soy cristiano. El Espíritu Santo está en mí, pero algo me pasó, algo me está llevando lejos de tu presencia. Yo siempre cuento la historia cuando iba allá en Mapocho en el auto, se las conté, creo. Y tenía un auto yo adelante y después pasó justo y yo quedé primero en la línea, allá en Mapocho, después donde está la piscina de la U. Y detrás mío había este tipo tocándome la bocina, y que esto, que lo otro, que lo dejara pasar, etc. Y llego a la luz roja, yo no lo había dejado pasar, pero llegamos a la luz roja y dije ya, el tipo no puede hacer absolutamente nada, pues ya lo tengo preso y estaba con la bocina y vociferando, etc. La cosa es que él se baja del auto y viene a mi auto y me dice que lo perdone. Yo casi me caí ahí mismo. Y sencillamente, cristianismo, o sea, en mí no existía en ese segundo. Y sencillamente, esta historia que he contado muchas veces, fue tan tremenda porque él viene y dice, mira, mi esposa está en el hospital, la atropellaron y tengo que urgente ir para allá. Y yo inmediatamente con luz roja y todo pasé, me adelanté del auto y sencillamente se produjo un taco, pero él logró salir y seguir. Pero realmente yo fui uno de los culpables porque lo debería haber dejado salir antes. Y me sentí tan mal. Y esas cosas no hacen bien. El alma aprovechándose de que yo estaba adelante con el auto y el tipo no podía pasar. Era triunfo mío. ¿Me entiendes? Y eso, queridos hermanos, no debemos hacerlo. Así que en esta pregunta se nos revelan 3 razones del abatimiento del alma, ¿me entiendes tú? Y el versículo 1 dice, es la ausencia del agua viva. Nada es más desesperante que la sensación que produce la sed. ¿Sí? La sed. Cuando uno tiene sed, tiene sed. Y eso significa que hay que tomar agua. Los expertos han dicho que lo máximo que una persona puede durar sin beber agua son 3 días. Yo pensé que era mucho más. Pero realmente son 3 días. Y aunque han habido sus excepciones, este estado, después de eso, tremendamente puede producir la muerte. Y la desesperación de este siervo,
está en la palabra, por las aguas tenía que ver con dos enemigos. El externo, los depredadores, y que según su olor querían poco menos que devorarlo, y el otro de la sed interna que lo devoraba por dentro, las corrientes de las aguas. Y las aguas siempre están escritas en la palabra de Dios, en la Biblia. Ustedes tienen que leer la Biblia. ¿Habían visto las corrientes de aguas? ¿Hay alguno que ha leído algo de corrientes de agua en la Biblia? ¿Nadie? Búsquenlas, porque están escritas por ahí. Sí. Entonces, pero toda esta congregación debería haber sido ¡sí! Pero bueno, el Señor, quién sabe, le está diciendo que ahora en adelante busquen corrientes de agua, que el Señor nos va a llevar por ellas. Sí. Las corrientes de las aguas lo libraban de ambos enemigos, pues además de satisfacer su sed, esa misma corriente lo lavaba de su olor y los depredadores no lo conseguían. Sencillamente para que vean, entonces el agua es vital, esta cosa. Así que el salmista toma la figura del siervo que busca las corrientes de las aguas. Mira qué lindo. Corrientes, y dígame si no es cierto, cuando tú vas a un río y ves las corrientes de agua cristalina, es extraordinario, extraordinario. Yo estuve un tiempo atrás, hace como varios meses atrás, justamente allá en el sur, y estaba allá donde están el río Perquelauquén, donde están los alemanes allá, y fui a pescar, y estuve pescando como, no sé, por una media hora, pero esas aguas, unas cristalinas, cristalinas, cristalinas. Y adivinen qué, estaba en eso, y lanzo la cosa para allá, y ¡boom! Pesqué una trucha, pero maravillosa, para que veas tú las cosas que Dios nos da. Así que las que más satisfacen la sed, y ahí está en las aguas, para comparar su ansia por la comunión con Dios, ¿me entiendes tú? Así que aquí vemos un Moisés enojado, y acá vemos a un David sencillamente reconciliado y tratando de comunicarse con Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Comunicarnos con Dios. Y de repente se nos olvida. Se nos olvida. Y cuando el día de mañana aparezca un tipo tocándote la bocina porque quieres pasar, déjalo pasar. Porque capaz que sea cierto que necesita una ayuda. Así que el salmista, por ser un hombre de una profunda comunión con su Dios, y eso supuestamente tenemos que ser nosotros, con su Dios parece haber llegado a un momento de tal desesperación que siente que su alma se abate y se turba dentro de él. Dentro de él. Cuando yo estaba viendo qué es lo que podía preparar, porque el pastor Marco me dijo que tenía que predicar hoy día, entonces yo buscaba y justamente vi a este Moisés enojado, por casualidad. Y de ahí surgió esta otra cosa, donde sencillamente aquí el salmista, lo que nosotros estamos viendo, toma la figura de siervo que busca las corrientes de las aguas. Y eso fue hermoso, muy hermoso. Y me cambió el mensaje, pongámoslo de esa manera. Así que se siente que su alma se abate y se turba dentro de él por no encontrar el agua viva de la comunión con el Padre Celestial. Nuestra comunión con Dios son estas aguas que corren limpias, maravillosas, limpias, que Dios quiere mantener con nosotros. Y sencillamente en eso nuestras oraciones tienen que ser de esa manera. No pidiendo, Señor, mira, me gusta tener un Mercedes-Benz o tener no sé qué cosa rara, un avión propio o cosas así, que realmente voy a estar muy lejos de obtenerlas, y me voy a enojar. No, tengo que buscar lo que Dios quiere para mí. ¿Me entiendes? Aunque tenga que estar barriendo patios o calles o qué sé yo. Y nosotros con Virginia tuvimos momentos así también, bien pobres, en Canadá. Nos fue muy bien y al mismo tiempo etapas bastante malas. Y aquí también. Y de esas cosas Dios nos sacó y nos sacó con victoria. Que es lo más lindo de todo. Así que nada es más placentero que la comunión con Dios. Pero de igual manera, nada es más triste y desesperante estar fuera de ella. ¿Entiendes? Tú nos caemos, nos levantamos y seguimos, y ahí el Señor está ahí, empujándonos, levantándonos, sacándonos. Así que me pregunto, ¿has experimentado tu alma este abatimiento? ¿Alguno de ustedes tiene un abatimiento? ¿Estoy mal? ¿Estoy esto? Sencillamente tienes que levantarte, buscar ayuda, la palabra de Dios y nos va a sacar adelante. Así que si tienes esa clase de Dios, la comunión con Dios, brama con este deseo en tu corazón. Hay personas de todo tipo y sencillamente nosotros tenemos que ponernos en la situación y tenemos que bramar para realmente tener esta relación con nuestro maravilloso Dios. Si David escribió este salmo,
Ya sabemos la manera como él convocaba a la adoración en el santuario, diciéndonos, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el Salmo 95. Y los versículos 1 y 6 especialmente lo que es. Ese Salmo 91, el 95, léanlo, porque tienes un momento malo en la Biblia, en el velador, o en un momento en tu casa, voy a leer el Salmo 95, a ver qué es lo que realmente, cómo me identifico con el Salmo 95. Pero ahora él no está en el centro de esta adoración, está lejos. Y alguna otra pena en su alma le hizo estar alejado de la adoración. Y se piensa que sería la persecución de Absalón, el tercer hijo de David era él. Y es tal su desesperación que mientras, estoy hablando de David, ¿no? Que mientras va hablando del dolor que le queja, exclama como que lo hiciera el Señor, camino a la cruz, una cosa así. Dios mío, dice, mi alma está abatida en mí. Y abatida es como estar ahí congoja, quebrado, triste, ¿me entiendes? Es como un dolor físico. Un dolor físico no puede ser comparado con el abatimiento del alma. Así que el camino a levantarse tiene que ver con la pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque en ese momento nosotros nos alejamos de Dios, chiquillos. Yo, todavía tengo 80 años, pero me llamo chiquillo todavía y se los traspaso a ustedes. Porque somos chiquillos delante de Dios. Y nos tenemos que presentar delante de Dios. Y no nos olvidemos, porque cuando estamos en malos caminos, cuando nos presentamos delante de Dios, ahí va a estar diciendo, no te dije yo que eso no se hacía. Y sencillamente tenemos que decir, bueno, sí, Señor, tienes toda razón. Así que esta pregunta revela una lucha personal, pero también un firme deseo de no durar más tiempo con ese estado de alma. Entonces, si te enojaste, reconócelo y rápidamente cámbialo. ¿Me entiendes? Porque yo he visto, y también yo no soy, digamos, libre de eso, pero muchas veces yo también me enojé con la Virginia, con tonteras, y estuvimos todo un día sin hablar ahí. Y estoy seguro que muchos de ustedes le ha pasado también, ¿o no? ¿No? Algunos sí, que uno o dos sí. Yo veía decir, yo aquí hay, vamos a ser 30 personas, y a decir, ¡sí! Ya, sí. Así que, bueno, esta pregunta revela realmente una lucha personal, pero también un firme deseo de no durar más tiempo del estado del alma, ¿no? Así que vean de que no es Dios que te dice que regreses, sino Él mismo. Un genuino creyente jamás podrá encontrar descanso sino viendo al Señor. Y se lo repito, un genuino creyente jamás podrá encontrar descanso sino viendo al Señor. Ahí está la respuesta. Así que tenemos que sencillamente practicarla. Y en esa circulación del alma, los más crueles recuerdos de las bondades de Dios, sencillamente, versículo 6 dice, un creyente sin la comunión con Dios es como una oveja sin pastor, que nada la consuela. Qué triste. Así que tenemos que sencillamente estar ahí en comunión, porque no podemos estar sin creer. Eso no puede ser. Somos hechos por Dios mismo, ¿me entiendes? Las nostalgias que atormentan. El hombre que escribe el Salmo sigue sumido en un gran abatimiento que ahora lo lleva a evocar una profunda nostalgia de que algo que anhela volver a ser, y es que hay una remoción interna del cuerpo de cada uno de nosotros, de que nos estamos dando cuenta de lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que evocamos y recordamos el pasado y lo comparamos con la situación de hoy día y de lo que puede estar pasando. Y tengo que terminar el enojo con Virginia. Ella me ama, yo también la amo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pura lecera, ¿no? Están todos callados, ¿no? Sin embargo, lo que te hizo feliz un momento no puede constituirse en un indicador para vivir la vida presente, ¿me entiendes? Entonces, vivir de los recuerdos es cargar con la pasada, digamos, pasar con algo a cuesta de tuyo. ¿Entiendes? Tú peleamos hace un año atrás y todavía vamos con la mochila ahí y cuando podemos la volvemos a sacar y volvemos a pelear. No funciona así la cosa. Y Dios no quiere que funcione así. Porque ahí mismo está escrito lean este pasaje en Salmo 95. Es verdad que alguna experiencia de lo que hicimos otros años pudo ser mejor que las de hoy, pero bueno, la vida es así, ¿no es cierto? A lo mejor
Y escribí aquí, pero la vida no se detiene. Mis 80 años me lo dicen, escribí aquí. 80 años. A lo mejor el recuerdo de nuestros países nos lleva sencillamente a nostalgia, a decir, me acuerdo cuando fui a mi pueblo y ese tipo de cosas así. Nostalgia dentro de la misma familia. Mira, nosotros teníamos un maravilloso matrimonio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y tengo que reconocer que yo fui tan culpable como ella también puede ser culpable. Pero me acuerdo cuando fui a mi pueblo, que yo estaba, por ejemplo, estaba todo bonito, dice acá, me acuerdo cuando mi país era un ingeniero y ahora soy un obrero. Me acuerdo aquellos cuando trabajaba como profesor y ahora lo hago para limpiar casas, ¿me entiendes? Cosas maravillosas y cosas malas que te pueden llevar a una pelea, que te pueden llevar a una separación. Yo creo que si por ese motivo yo me separara de la Virginia, estuviera un mes y de repente pasaran 2, 3, 5 meses y después echar al tacho, como se dice, eh, todo ese tiempo que nosotros tuvimos hijos para más remate y nos dejamos llevar por leceras de repente, porque sencillamente algo dijo él o algo dijo ella y que provocó este asunto. Y generalmente cuando nosotros vemos cómo Dios acciona en la relación nuestra, sencillamente no es eso, sencillamente Él busca que nosotros eh, nos, digamos, nos hagamos las buenas y de una manera que perdure. Y ver quién es, no tenemos ni siquiera ver quién es el culpable, porque sencillamente Satanás se nos mete por entre medio y nos hace alejarnos. Incluso nos hace alejarnos de nuestros propios hijos, porque dañamos a lo que está alrededor nuestro. Así que sencillamente cuando las cosas no salen como quería, puede atacarnos la frustración y se abata o aflige el alma. El alma. Cada uno de nosotros sufrimos. Hemos visto nosotros con Virginia que hemos trabajado con parejas de matrimonio por muchos años, por 10 años, por 20 años, por 30 años, en encuentros matrimoniales y todo ese tipo de cosas. Y hemos visto cómo parejas que sencillamente están absolutamente separados y cuando los llevamos al Señor, le dijimos, mira, tienes un Dios que te ama. Y muchas de esas personas sencillamente se dieron cuenta y cambiaron y salieron nuevamente y se restituyeron, absolutamente. Nosotros después íbamos a ver a las parejas que habían vivido la experiencia de un encuentro matrimonial y tocó una pareja que vivían en un edificio en Los Leones y, y los habíamos elegido a ellos porque estaban, pero no malas, sino que súper malas. Y ellos tenían 2 hijas y fuimos para allá y nosotros no le íbamos a preguntar a ellos como pareja. Quienes tenían la verdad de las cosas eran las hijas. Entonces fuimos a hablar con ellas. Y cuando entramos ahí, les preguntamos que cómo estaban los padres. Y ellos dijeron, bueno, antes de encuentro matrimonial de nuestros padres, esas puertas de nuestros dormitorios estaban cerradas. Así le dijimos nosotros, bueno, hoy día están abiertas. Entonces habían sanado. ¿Me entiendes? Las mismas hijas se dieron cuenta que sus padres habían sanado. Y eso cambió todo. Nos corrieron las lágrimas, sencillamente de ver lo que había sucedido. Y sencillamente porque tuvieron en un encuentro matrimonial un encuentro con Dios. No se trataba que fuera el encuentro matrimonial, podría haber sido, no sé, por cualquier parte en la punta del cerro, pero se habían encontrado con Dios y habían sanado. Y eso de repente se nos olvide, porque nos miramos a nosotros mismos, a mi alma, y mi alma la manejo yo. Y eso no puede ser, porque sencillamente mi alma está atada al Señor. Así que, alimento de lágrimas, como se dice, aquí está el texto escrito como versículo 3, sufrimientos de un alma abatida, ¿no? Este versículo pareciera contradecir una popular canción que dice, ni una lágrima más, Pollo Fuente. Por lo general, las lágrimas se asocian con la pena. Tú lloras es una pena. Pero lo cierto es que cualquier emoción puede provocar lágrimas. Así que el llorar no es malo. Si tú tienes que llorar, llora nomás. Y si que todo el daño que te hicieron, sigue llorando. Pero puedes llorar por alegría y por sencillamente sanar las relaciones. Así que aquí podemos tener perfectamente un hombre llorando intensamente. Y yo he llorado intensamente también. Y yo sé que Virginia también ha llorado. Pero hemos sanado. Así que en ese momento, entre lágrimas, muchas veces se sana mucho mejor. Así que es como nuestra propia autobiografía que se puede decir, sí, esto es así. Y la Biblia ha descrito por lo más que el llorar
para la noche y la alegría para el día, es normal. Sencillamente podemos salir adelante. Así que, sin embargo, la promesa para aquel que llora en su soledad es que el Señor convertirá en sus lágrimas, con eso termino, en gozo. ¿Y saben dónde dice eso? Que las lágrimas serán convertidas en gozo. Isaías 61:3. Y dice, y muy pronto ya no habrá más lágrimas. Y repito, y muy pronto ya no habrá más lágrimas. Apocalipsis 21:4. No habrán más lágrimas. Qué maravilla. ¿Así? Amén. Así que el Señor nos bendiga y que sencillamente coincide, o sea, pensemos nosotros todos que no solamente hoy día no estamos peleados con tu pareja ni nada, o con el vecino, nada, pero si lo estamos, ya tenemos la tarea de trabajar, 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 y que el Señor nos bendiga en esta tarea. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias, Señor. Nuestras lágrimas tienen que ser reales, Señor, y que no sean de odio, sino que reales en el amor. Y el abatimiento del alma que hemos estado viendo, que tiene en los conductos de esas lagrimales, que sea una vía de escape, Señor, que nos pueda sacar adelante como pareja, como personas, Señor, como amigos y como empleados, Señor, y como gente pobre, como personas ricas, Señor. Tú tienes que guiarnos, Señor, y nos sujetamos a eso, y nos sujetamos con gozo. Bendícenos, Señor, como iglesia, como personas, papás, mamás, hijos e hijas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos después, al terminar, tengo una petición, y vamos a ungir a una persona, pero más tardecito, y para las personas que también quieren estar acá, el ungir es un pasaje que sencillamente está en la Biblia, en el pasaje, y es que lo que vamos a hacer, está en Santiago capítulo 5, del 7 al 15, si no me equivoco. Pero lo vamos a hacer los que quieren participar en eso. Es una cosa sencilla nomás. Que queremos, alguien se necesita tener la presencia de Dios en ella, y cuando la llamemos adelante, la vamos a ungir con aceite. Yo, como pastor, sí, espérate, un segundito más. Como pastor, yo siempre tengo en el auto, tengo en mi casa, y tengo esto, aceite. Y entonces, sencillamente la Biblia me dice que yo tengo que ungir con aceite. Y lo voy a leer en voz alta, más tardecito antes que nos vayamos, para que ustedes vean las cosas que Dios escribe y que nosotros tenemos que practicarlas. Y sencillamente para ungir con aceite a alguien. Es un momento bien especial y muy hermoso. Que el Señor nos bendiga.